Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre, muchísimas gracias te damos, mi Señor, por este tiempo que para nosotros es tan especial. Porque sabemos que tú, siendo Dios, creador de los cielos y de la tierra, sacas tu tiempo para venir a compartir con nosotros, para venir a instruirnos a través de tu santa y bendita palabra. Y esto es algo que valoramos. David decía, ¿quién es el hombre para que tú lo mires? O el hijo del hombre para que tú tengas memoria de él. Pero así es tu amor, tan grande, que nosotros sin merecerlo recibimos de parte tuya tu gracia y tu misericordia derramada sobre nuestras vidas. Por eso, ¿cómo no amarte? ¿Cómo perdernos este momento de intimidad contigo, Padre amado? Si sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias porque nos has dado la fe para creer en aquello que no vemos, porque eso es la fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no vemos. Y por ser espíritu a veces no te vemos. Pero aunque no te vemos, tenemos la certeza de que tú eres real, de que tú existes. Y aunque no te vemos físicamente, podemos ver tus obras en nuestra vida todos los días. Y esas obras nos confirman acerca de tu fidelidad, acerca de que tú nunca cambias, que eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. A veces nosotros te ignoramos, a veces te damos la espalda, pero tú no eres igual, tú siempre estás ahí, presente, a nuestro lado cuando nos faltan las fuerzas. Entonces nos levantas una vez más, nos motivas para que no nos desanimemos, nos llenas de fuerzas para enfrentar los retos y desafíos de la vida. Muchísimas gracias, mi Señor. Estamos muy felices, muy dichosos de poder estar aquí. Sabemos que eres tú el que nos motivas a venir a tu presencia. Muchísimas gracias, porque es un honor ser invitado por ti a disfrutar de todas estas revelaciones. Muchísimas gracias. Este día está en tus manos. Que en nosotros se haga lo que tú quieres, no lo que nosotros queremos. Ayúdanos a menguar cada día para que tú crezcas. Y que en el centro de nuestro corazón solo reines tú y nada más que tú. Eres bienvenido. Muchas gracias, mi amado. Te alabamos. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Te pido con todo mi corazón por todos aquellos que se levantan cada mañana con esa expectativa, con esa fe, con esa motivación de poder encontrarse también contigo. Que esta palabra pueda ser revelada a sus corazones y que tu luz pueda iluminar nuestro entendimiento para poder comprender qué es lo que tú quieres hablarnos a nosotros, para poder tener la humildad de comprender que importante no es quien predica, sino lo que se predica. Oro por ellos, oro por sus finanzas, que tú les prosperes, que tú les bendigas, que tú, Señor, abras esas puertas de bendición para ellos, que abras tu buen tesoro al cielo y derrames bendición abundante sobre sus vidas. Oro y te pido por sus hogares, que tú los selles bajo el pacto de tu sangre bendita y que en esos hogares siempre haya paz, que siempre haya armonía, que siempre haya amor entre los unos y los otros y que todas estas familias podamos ser edificados en tu santa y bendita palabra.
Pido por aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, que tu misericordia se extienda sobre sus vidas. Yo sé que no es fácil estar pasando por estos momentos difíciles, pero tú estás ahí para sanarnos, tú estás ahí para restaurarnos, amado. Confiamos en ti. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muy buenos días. Dios me los bendiga grande, rica y abundantemente en esta nueva jornada. Ustedes son inmensamente bendecidos. A veces es necesario decirle, Señor, ayúdanos a abrir los ojos para poder entender esto. Yo recuerdo que cuando Agar, aquella mujer con la que Abraham tuvo un hijo llamado Ismael, dice que esta mujer empezó a tener conflictos con Sara, y Sara dijo, bueno, tú me haces el favor, Abraham, muy lindo tú, pero me haces el favor y le dices a esa Agar que se vaya con su hijo de aquí, de la casa, porque ella me tiene aburrida. Y Abraham dijo, bueno, ok, si es lo que tú quieres, eso voy a hacer. Y cogió a Agar y a su hijo Ismael y le empacó unos panes y agua y eso. Y ellos se van por el desierto. Ahí van caminando por el desierto. El desierto representa la escasez, el desierto representa la necesidad. Y dice la Escritura que hubo un momento en el que esos recursos que ellos tenían, que Abraham les dio, esos recursos empezaron a escasear. Y empezó a venir el hambre y ellos en el desierto no tenían que comer. Yo no sé si es la situación o la condición de alguien aquí que se levanta y anda en un desierto económico tan grande. Y esa persona dice, bueno, aquí en el desierto no hay empleo. En mi desierto no hay empleos. No. En mi desierto no hay dinero. ¿A quién le presto? Estoy solo en medio de esta prueba que estoy viviendo. Pues así estaba Agar y estaba su hijo. Y llegó un momento en el que la madre, ¿sabe qué dijo? La madre dijo, no. Yo no voy a ver cuando mi hijo se muera de hambre. Yo más bien me voy a apartar y me voy a meter por allá lejos para no ver cuando él se muera. Wow, es terrible ver cómo tus hijos están muriendo de hambre. Es terrible ver cómo la necesidad viene a tu vida y tú no sabes qué hacer. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? No, y ya no están dando ni al Chapulín Colorado. Entonces uno en esos momentos, ¿qué hace? Dice la Biblia que este chico empezó a llorar y su llanto y su clamor subió a la presencia del Señor. Eso pasa cuando tú buscas a Dios con todo el corazón. Y fue tan especial que ese llanto subió a la presencia del Señor y dice la Biblia que Dios abrió los ojos de la mamá. Y cuando los ojos de esta mamá fueron abiertos, ella se dio cuenta que había un estanque de aguas cerca a ella. Y yo me pregunto por qué no lo había visto. No lo había visto porque le faltaba visión espiritual. Y a veces cuando estás viviendo esos desiertos económicos, necesitas orar. Necesitas buscar la presencia de Dios con todas tus fuerzas para que Dios abra tus ojos y empiece en medio de tu desierto a mostrarte oasis, a mostrarte oportunidades, a mostrarte puertas que tú antes no veías. Muchas veces estás pisando la bendición. La bendición está tan cerca y por estar con la amargura por el problema que estás viviendo, no te das cuenta de la bendición. Por eso oro con todo mi corazón para que toda esa angustia que estás viviendo por tu prueba, esa angustia no te cercene la visión, no te quite la posibilidad de ver más allá de tus circunstancias y puedas entender que el Dios que creó los cielos y la tierra nunca abandona a sus hijos. No importa el desierto en el cual tú te encuentres, Dios está contigo y Él no te va a dejar solo. Y Él tiene la provisión que tú necesitas, así que por favor descansa en Él, no te angusties. Dios tiene cuidado de ti. Bueno, ahora sí, bienvenidos. Me disculpan, pero me emociono cuando empiezo a meditar en estas palabras de Dios que nos edifican y que nos dan la fuerza para levantarnos cada mañana. Bueno, vamos entonces a ir con nuestro tema del día.
con esta palabra. Dile ahí al Señor, háblale al oído a tu Padre Celestial y dile, Señor, ¿sabes una cosa? Yo sé que una palabra tuya bastará. Ayúdame a entender que lo que yo necesito es una palabra. Dame la revelación, dame el entendimiento para poder comprender. Y esta palabra que tú hoy me vas a dar, haga así, yo la voy a recibir y la voy a atesorar en mi corazón. Habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús, amén. Muy bien, hoy vamos a estar hablando acerca del tema cómo quebrantar la maldición financiera. Esto es clave. El libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 8 dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice la palabra del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Biblia es muy clara cuando nos revela la razón por la que Cristo vino a este mundo. En este texto que compartimos nos muestra claramente que su misión era para destruir las obras del diablo. Y esto hace referencia a cualquier tipo de maldición, incluyendo maldiciones financieras, maldiciones generacionales. Muchas personas están financieramente atadas, cegadas. El enemigo los tiene en completa oscuridad espiritual. Pero hay esperanza. La solución, ¿sabe quién es? La solución es Jesús. Él vino a deshacer las obras del diablo. No lo olvide. El libro de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, en el verso 31. La palabra dice lo siguiente. Juan 12, 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás está temblando, porque será echado fuera hoy de nuestras vidas para siempre. El conflicto de las tinieblas y la luz tiene solución. Por esta razón, apareció Jesucristo para aniquilar y para destruir las artimañas y los planes del enemigo. Usted necesita conocer esta verdad. Nosotros tenemos el mandato de ir en su autoridad, en el nombre de Jesús, contra todos esos principados. Yo no sé si usted lo sabía, pero usted tiene autoridad. No es usted el que tiene que temblar frente al enemigo. Es el enemigo el que tiene que temblar frente a usted, porque Dios le ha dado autoridad. A veces nuestra vida enfrenta circunstancias complejas y dolorosas, ante las cuales nos vemos completamente impotentes y sin solución posible. Por ejemplo, enfermedades sin origen detectado. Están las crisis familiares continuas y repetitivas. Inestabilidad matrimonial, generacional, aparecen los fracasos financieros, etcétera, etcétera. Los orígenes de todo esto son diferentes. Pero sin duda, esto tiene una influencia espiritual. Pero debemos tener siempre presente que Dios ha prometido ayudarnos. Y para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Comencemos definiendo entonces el término maldición. Desde el hebreo nos dice que maldición es ser insignificante. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú seas insignificante. Liviano, disminución,
de una condición anterior. Declaración de juicio. En el griego, la palabra maldición es dedicado a la destrucción. Cuando una maldición está en la vida de una persona, esa persona pareciera que estuviera dedicada a la destrucción. ¡Wow! Todo lo malo le pasa a ella. ¿Qué más significa maldición? Significa invocación de un poder para dañar. Es un estado donde la persona es disminuida, es reducida y entra en una condición de impotencia, donde vive el juicio divino por el pecado, o es dañada o atacada por poderes demoníacos al no tener la cobertura de Dios. Así como Cristo rompió las cadenas que ataban al endemoniado gadareno, dice que cuando este endemoniado gadareno vio a Jesús, empezaron a temblar y a decir: Jesús Nazareno, ¿qué tienes en contra de nosotros? Porque el diablo, ante la presencia de Jesús, no sabe qué hacer. Él tiene el poder. Y Jesús le pregunta: ¿y cuántos son? ¿O cómo te llamas? Legión. Una legión en un ejército militar representa un ejército de 6,000 personas, 6,000 hombres. O sea, este demonio que ataba a este hombre no era uno ni dos, eran 6,000 demonios, una legión. ¿Y cómo se manifestaba esta legión en este hombre? Este hombre era demasiado violento. ¿Ustedes han visto gente violenta? ¿Ustedes han visto gente demasiado agresiva, iracunda, que explota por todo y a todo el mundo le quiere pegar y a todo el mundo quiere? Un demonio le ataba a este hombre. 6,000 tenía. Jesús le da la orden y salen expulsados. ¡Ay, déjanos entrar a esos marranos! Y el Señor dijo: ok, háganle. Y se fueron a los marranos y los marranos terminaron despeñándose por allá. Y este hombre quedó libre y después empezó a predicar la palabra del Señor. Jesús tiene poder. No importa cuál sea la maldición y la crisis ni el problema que tú estés enfrentando. Jesús tiene poder para deshacer las obras del diablo. O recordamos esas cadenas que afligieron por años a la mujer encorvada. Ahí está en la Biblia. O aquella mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre y había ido a todos los médicos y antes le iba peor, pero cuando escuchó hablar de Jesús, entonces su flujo de sangre cesó y fue sanada porque tocó el borde del manto de Jesús. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Y Él no solo lo hizo en aquel tiempo, quiero decirte que Él sigue rompiendo cadenas ahora, en este tiempo. Gente está siendo sanada, hogares están siendo restaurados, gente está siendo bendecida, porque mi Jesús no ha perdido su poder. Y Él tiene poder para ayudarte a ser libre de cualquier cosa que esté afligiendo tu vida. Enfermedad, muerte, ruina en medio de su pueblo. Jesús tiene el poder. Pero es necesario entender algo, mis amados. Uno es esclavo espiritualmente cuando hay algo que toma el lugar de Dios en nuestra vida. La esclavitud financiera. Cuando una persona no puede salir de sus deudas, está esclava. Cuando una persona no puede salir de un pecado por el que lucha, está esclavo, aunque usted no se dé cuenta. Cuando el dinero y las finanzas ocupan en nuestra vida el primer lugar, la prioridad que le corresponde al Creador, el esclavo financiero tiene preocupación excesiva por las finanzas. Cuando no tiene dinero es porque no tiene dinero, y cuando tiene dinero es porque tiene dinero, pero todo el tiempo está pensando en el dinero, incluso en las deudas, como pago deudas, deuda, dinero, 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 no piensa en otra cosa. La presión económica es tal que no se pueden sacar las finanzas de la cabeza todo el tiempo en función del dinero. La persona esclava financieramente no tiene paz.
no se halla a sí mismo. Vive calculando el estado económico, cuánto tiene en el bolsillo, cuánto le queda en la cuenta. Es un manojo de nervios todo el tiempo. Lleno de mal genio, de ira, grita, se enoja por todo lo calcula, es mezquino, es tacaño, sufre cuando se le da algo a alguien, incluso de la misma familia o de la misma casa. El libro de Juan en el capítulo 8, en el verso 36, dice la bendita palabra de Dios. Juan 8:36. Dice la palabra: así que, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. No, yo soy libre si le presto al pagadiario. No. Esa es una libertad que puede obtener usted por sus propios medios. Aquí lo que está diciendo es que hay una libertad verdadera y genuina que solo puede ofrecernos Jesús. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántas personas quieren ser libres de sus problemas económicos y hacen de todo tipo de cosas? Yo les decía, prestan de una tarjeta para pagar la otra, hacen un hueco aquí para tapar acá, y no funciona. El problema sigue. Por el contrario, la deuda sigue aumentando. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la verdadera liberación que nos puede otorgar ¿solo quién? Jesús. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. No libres de mentiritas. Verdaderamente libres. La estampa del mercado de esclavos era muy familiar para los apóstoles. Algunos han calculado que las 2/3 partes de la población humana vivían en condiciones de esclavitud en los días del Imperio Romano. Los hombres nacidos en tal estado carecían de derechos. Nada había tan degradante como la esclavitud. Los jerarcas y caciques judíos se escandalizaron cuando oyeron a Jesús decir: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y decían ellos: ¿pero cómo? Si nosotros nunca hemos sido esclavos. Obstinadamente trataban de ignorar una realidad insoslayable. De hecho, muchas páginas de su historia hablaban de esclavitud. Usted encontrará que fueron esclavos en días en Egipto, por ejemplo. En día de los faraones, fueron esclavos. Esclavos vivieron en Babilonia bajo el yugo opresor de Nabucodonosor. Esclavos estaban bajo el señorío de César en Roma. La esclavitud que Jesucristo señala en este texto es de otra índole. Todo el que hace pecado, dice la palabra, esclavo es del pecado, y a eso se refería Jesús. Y el único que puede liberarnos del pecado es Jesús. Juan capítulo 8, miremos de nuevo Juan capítulo 8, verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona que está esclava del pecado no tiene voluntad ni dominio propio para cambiar cierta actitud o comportamiento de su vida. Entonces usted lo ve el fin de semana que dice: no, yo no lo vuelvo a hacer, mi amor, yo nunca más vuelvo a hacer lo mismo. Y cuando llega el fin de semana otra vez vuelve a hacer lo mismo, porque es un esclavo. Y un esclavo no puede decirle no a su jefe. El diablo dice: miente, y él dice: amén, sí señor. Ten ira, ten enojo, sí, gloria a ti. Qué triste realidad. ¿Cuántas son las cadenas que el hombre sin Dios no puede romper? Que le llevan cautivo de pasiones y maldiciones sin control. Por otro lado, ¿no es la vida un mercado en el que se ha puesto precio casi a todo? Todo se empeña, todo se malvende, todo se devalúa. La bolsa de valores eternos que al ser humano dieron dignidad está como en quiebra. La deshonestidad alcanza extremos de escándalo, ya casi ni sabemos sonrojarnos.
Casi nada nos escandaliza, tan familiarizados con el destape de maniobras, estafas, engaños, sobornos y suciedades. Estamos casi que no nos sorprende nada. El hombre vende al hombre, por dinero traiciona la patria. Tantas son las formas de esclavitud, mis amados, que puede el hombre conocer que la Biblia casi no tiene página que no hable de redención y libertad. A eso vino Jesús. El Señor dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Si usted cree que no se ha perdido, Dios no vino por usted. Dice la Biblia que Él vino a sanar al enfermo. Si usted cree que está sano, Él no vino por usted. Y esa es la mentira que el enemigo le ha vendido a muchos. Tú no necesitas liberación de nada porque tú no estás mal, tú estás bien. Pero la persona que vive deprimida y que no sabe por qué esa tristeza le agobia todo el tiempo y tiene deseos de morirse, está esclavo de un demonio de muerte. Y tal vez no se ha dado cuenta. La gente que tiene temor todo el tiempo, tengo miedo que algo malo me va a pasar, está atada por un demonio de temor, está esclavo. No puede ser libre. A la gente que le cuesta tener fe, está atada. Aquel que no puede salir de sus deudas y que le debe a uno, le debe al otro, está atado financieramente y no se da cuenta, pero hay unas cadenas que lo mantienen atado. Este es el tema central del Evangelio, redención y liberación. Esta es nuestra más imperiosa necesidad, la redención. Dios nos la ofrece como una redención angustiosamente necesitada. Sería superfluo intentar probar a un cautivo el hecho de sus cadenas. ¿Cuánto nos cuesta, en cambio, admitir que en lo más íntimo de nuestro ser existen cadenas que nos hacen gemir? Cadenas que nos oprimen. Y mucha gente tal vez no sabe. Pero Dios sabe cuáles son las cadenas que te atan y que te hacen gemir. Un honesto examen de esta triste realidad nos hace ver que se vive esclavo, diremos algunos casos, esclavos de la opinión pública. ¡Wow! Hay gente que sufre tanto por la opinión de los demás. Es que se estaba riendo, debe ser que estaban hablando de mí. Esclavos. Es que no me quieren. Es que no me dicen. Es que no me valoran. Es que no me exaltan. Estás esclavo. Esclavo de la opinión pública. En este tema de las redes sociales que está tan de moda, la gente se muere por un like, y cuando digo se mueren, lo digo literalmente, porque hay personas que incluso por tomarse una selfie pierden la vida. Y cuando no les dan like a su foto donde aparece, es que esto, gracias Señor por este desayuno que me diste, gloria a tu nombre por esta bendición que me mandaste a mi vida. Pura vanagloria, para que los demás se enteren cuánto tienes, cuánto disfrutas la vida. Oh, mi amor, sabes que te amo, el amor que Dios... ¿Por qué no se lo dice a su amor? ¿Por qué no le expresa las cosas personalmente? No, para que el mundo se entere qué bonita relación tengo. Vanidad. Esclavos de la opinión pública, del qué dirán. El criterio de los que nos rodean. Y observan, es uno de los diosesillos ante cuyo estrado terminan inclinándose aristócratas, terminan inclinándose sabios y terminan inclinándose ignorantes ante la opinión pública. Si todavía vivimos esclavos de las finanzas, si todavía vivimos esclavos de los miedos y las tribulaciones, entonces necesitamos redención, libertad de ese yugo que nos oprimen. ¿Y por qué les hablo esto primero? Porque es imposible que usted pueda ser libre de algo que usted no considere que está preso. El tipo que quiere dejar la droga, por ejemplo, y no puede, esa persona está atado con cadenas.
Y aunque mucho desea, yo voy a salir, voy a dejar el alcohol, no lo va a poder dejar porque usted está atado. Y aunque tenga buena intención, no puede. Hay personas que no pueden orar, que se duermen leyendo la Biblia. Están atados, pero si nosotros no entendemos esto. El que quiere salir de una atadura sexual y no puede, está atado. El demonio lo tiene cogido. Usted necesita liberación. Y si usted no entiende y no comprende que necesita liberación, entonces nunca puede salir porque usted cree que está bien. No, que eso es normal. Es normal que usted se llene de ira y que quiera matar a todos en su casa. Eso es normal. No, mi amor, discúlpame. No es que yo sea violento. Lo que pasa es que tú a veces me haces coger rabia. Y te puse ese ojo colorado así y te abrí la cabeza. Pero eso es amor, mi vida. Yo te amo. Estás atado con un demonio de violencia. Estás atado y tienes que revisar. Mientras estamos compartiendo, el Espíritu Santo te va a decir de qué estás atado. Hay mamás que están atadas con la ira en la casa. Están atadas a un demonio de cantaleta y no paran de echarle cantaleta a todo el mundo todo tiempo. Entonces tienes que revisar. Esclavos de la depresión, por ejemplo. Esclavos de la ira, del temor. Tienes que revisar y no te tienes que sonrojar. Es de humanos equivocarse. Yo tengo que revisar. ¿Qué cosas hay en mi vida en las que yo tengo que ir cambiando para poder ser libre? Si tú no reconoces, es imposible. Es imposible. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. En el verso 1 dice la palabra: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Aquí no dice mi Biblia sobre algunos demonios. No. Dice la Biblia que yo tengo que Él le dio autoridad a sus discípulos sobre todos los demonios y para sanar todas las enfermedades. ¿Sabía usted que Dios le dio autoridad como discípulo de Cristo? Le dio poder para vencer a todos los demonios. ¿Usted sabía eso? ¿No? ¿Usted sabía que Dios le dio poder para que orara por los enfermos y los enfermos sanarían? ¿Usted no sabía eso? Entonces usted estaba atado también, con las mentiras del diablo. Tenía velos en sus ojos que no le permitían conocer la verdad de Dios. Como discípulos de Cristo, hay una verdad eterna, irrefutable, que dice que tenemos autoridad sobre los demonios. Sí. Tenemos autoridad. De manera que en este día, con esa autoridad, con esa misma autoridad que Jesús nos dio, y guiados por el Espíritu Santo, hoy vamos a romper en el nombre de Jesús todas esas maldiciones presentes y o generacionales en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, declarando palabras de bendición en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Diga, yo tengo autoridad. El diablo me había dicho que no, tú eres un miserable. No, señores. Tú tienes autoridad. Dice la Biblia que hollaremos serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal y nada nos podrá hacer daño. Hay alguien que está temblando aquí, espero que no sea usted. Que sea el enemigo, porque la verdad de Dios está siendo revelada a su vida y usted está entendiendo quién es y cuál es la autoridad que Dios le ha dado en el reino espiritual. Ok, entonces vamos a lo que venimos. ¿Qué necesitas para ser libre? ¿Qué necesitas para ser libre? Número 1. Para ser libre, necesitas reconocer que en tu vida existe una maldición a causa de ataduras financieras. Es reconocer, tienes que reconocer. Juan capítulo 8, Juan 8:32, dice la palabra sabia de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Escuche, no existe nada
que traiga mayor liberación que cuando la verdad nos es revelada. Porque lo único que puede quitarle el fundamento a una mentira es cuando la verdad de Dios sale a la luz. Uno dice, wow, Dios mío, yo había estado engañado todos estos años. Por ejemplo, esta verdad que nos acaba de revelar el Señor, que nos dice que Él nos dio poder y autoridad para echar fuera a los demonios y para sanar a los enfermos. Es una verdad, ¿verdad? Al haber sido revelada, eso trae liberación. Hay gente que dice, no, si a mí me reprenden los demonios, si me ponen las manos, si me tiran en el piso, si me dan empellones, me empujan, entonces yo soy libre. No, la Biblia que yo tengo dice que no es así. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si a ti no te hace libre la verdad de Dios, entonces a ti no te hace libre nada, ni si te ungen con aceite caliente serás libre. Porque lo que te hace libre es la verdad de Dios cuando es revelada. Mucha gente quiere derrotar a sus enemigos, pero será imposible que pueda lograrlo si primero no sabe quiénes son sus enemigos o de dónde vienen los ataques. De igual manera, para poder ser libre de las maldiciones financieras, lo primero que debemos hacer es reconocer que esas maldiciones están en nuestra vida. De lo contrario, trataríamos de justificarlas. No, yo no tengo dinero porque es que cuando uno está de mala, o cuando uno nació para martillo, del cielo le caen los clavos. Y una cantidad de justificaciones. No, es que nosotros somos pobres. Y ese milagro que usted se acordó de los pobres. Yo soy pobre pero honrado. Pero ¿por qué no es rico y honrado? Sea rico y honrado. Yo soy pobre. Y eso es con orgullo. Soy pobre. Eso es una maldición. Y si usted no reconoce. No es que la Biblia dice que los pobres heredarán el reino de Dios. Esa Biblia que usted leyó es mentirosa. Léala completa. Dice los pobres en espíritu. No dice los pobres económicamente. Pobres en espíritu. ¿Quién es una persona pobre en espíritu? Es una persona que tiene necesidad de Dios. Y cuando tú eres pobre en espíritu, tienes hambre de Dios. Tienes necesidad de Él. Eso es lo que dice esa palabra. No, bienaventurados los pobres. Entonces nosotros aquí pobres, raspando el caldero a ver qué tiene. No. Mientras usted considere que eso es una bendición de Dios. No, esto será un trato de Dios. No, es una maldición. Es una maldición. Y tenemos que rebelarnos contra esto para poder ser libre. Es una maldición que tú no tengas cómo matricular a tus hijos. Es una maldición que tú siempre aparezcas en el listado ahí del conjunto donde tú vives como deudor moroso 4, 5, 6 meses. Es una maldición que a todo mundo le debas. Es una maldición que para tú conseguir algo tengas que estar prestando, tengas que estar endeudándote. Es una maldición. Tienes que decir, tengo una maldición. Eso es lo número 1, reconocer. Número 2, identifica la causa de esa maldición. Identifica la causa para poder ir a la raíz del problema. Proverbios 26:2, lo estuvimos compartiendo en estos días. Proverbios 26:2. Dice esa palabra de Proverbios 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, si hay una maldición, hay una causa que está produciendo esta maldición. Entonces, primero reconoce que hay una atadura en tu vida y lo segundo es, tienes que buscar cuál es la causa de esa puerta que se abrió. Pida dirección al Espíritu Santo para que le revele cuál es la raíz de su problema. ¿Cuál es la raíz? Nunca debemos olvidar que cada vez que hacemos las cosas mal, mis amados, el diablo nos dice, no, échate una canita al aire, no pasa nada. Y Dios te perdona, claro que te perdona, pero nunca debes olvidar que hay consecuencias de los actos en el reino espiritual. Cada vez que hacemos las cosas mal, aunque no nos parezca, abrimos puertas para que las consecuencias sean malas sobre nuestras vidas y para que nos afecten espiritual y materialmente y a los que nos rodean también. Voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible para poder entender cómo funciona. Usted tiene un problema económico y decide vender la sala de su casa.
Usted dice, me voy a quitar este problema de encima, voy a vender la sala de mi casa, habla con su esposo y el esposo le dice, ok, vendamos la sala. Y le vendieron la sala a una persona que empezó a hacer parrandas en la sala de su casa y empezó a traer mujeres, a consumir drogas. Y usted no se aguanta el escándalo porque el señor todos los días hace desorden y bebe hasta altas horas de la madrugada. Y usted un día cansada con la situación se enoja y dice, ya no más, yo no me aguanto a esta persona, mi amor, ¿qué hacemos? No, echémoslo, que se vaya de la casa. Señor, me hace el favor y se va de la casa. ¿Sabe qué le va a decir ese señor? Le va a decir, señora, qué pena con usted, pero yo de aquí no me voy. ¿Y sabe por qué no me voy? Porque esto es mío. Mire la escritura, y aquí tengo el título legal que me hace propietario de esto, y así que no me voy. Eso pasa cada vez que usted hace algo mal, cada vez que usted desobedece la palabra, usted le entrega un título legal al enemigo para que él lo cobre cuando le dé la gana. Es importante, y usted quiere que se vaya, váyase, diablo, de aquí, ya esta ruina me tiene cansado. No, ¿dónde le diste el título legal? En el momento en que adquiriste una deuda sin consultar a Dios, tú abriste una puerta y el enemigo tiene autoridad sobre tu vida. En el momento en que tú prestaste y no pagaste, abriste una puerta y el enemigo tiene autoridad. En el momento en que fuiste injusto, tuviste una empresa y le robabas a tus empleados para salir adelante, tú tienes un argumento. El día que no pagaste la seguridad social a tus empleados y que no los trataste justamente, tienes un argumento. Y tienes que cancelar, y hay muchos argumentos que a veces levantamos. Necesitabas algo y mentiste para obtener un beneficio, tienes un argumento, y mientras tengas ese argumento, el enemigo tiene autoridad sobre tu vida. Hay personas que engañan, hay gente que se hace pasar por desplazado no siendo así. Entonces dicen, no, es que nosotros somos desplazados para que el gobierno les dé plata, nosotros somos pobrecitos y tienen una casa en un barrio en Montería y en otro barrio tienen otra casa de las que les dio el gobierno y allá la tienen arrendada y se hacen pasar por miserables. Y después dicen, yo no sé por qué yo vivo desplazado de un lado a otro, porque tú te ataste diciendo que eras un desplazado y no, eres mentiroso, tienes argumento en tu vida. Es importante caminar bajo la guía de Dios y dejar de hacer las cosas en desorden, pues cada mala decisión que tomamos son puertas espirituales que se le abren al enemigo. Yo le pregunto, ¿usted dejaría a un ladrón entrar a su casa? Buena señora, mucho gusto, yo soy Fulgencio Martínez, vengo a robarle su casa. Ah, siga señor, tómese todo lo que quiera. No, usted le cierra la puerta. De la misma manera, asegúrese de cerrarle la puerta al enemigo, no le abra la puerta. En el momento que empezó a tener relaciones extramaritales sin que su esposa se diera cuenta o su esposo se diera cuenta, usted abrió puertas espirituales y usted dice, ¿por qué yo no prospero? No va a prosperar hasta que no cierre la puerta, hasta que no se arrepienta y se aparte de su mal camino. Cheques en blanco o derechos legales que se le firman para que los cobre en el momento que él lo crea conveniente. Hay personas que le gustan hacer negocios chuecos para obtener finanzas. Yo no sé por qué mi negocio se cayó. Venden productos que no son productos de excelente calidad, de mala calidad. A veces venden productos y le aumentan el precio mucho más para ganar más. Eso es injusticia. Tienes argumentos que están atando tu negocio y tu vida. Busca la causa. Lo tercero, confiese y renuncia a la maldición. Confiese y renuncia a la maldición. Proverbios capítulo 28, dice la palabra en el verso 13, Proverbios 28, 13, dice la palabra, Proverbios 28, 13, no lo digo yo, aquí dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia, dice el Señor. El que encubre. Ay, es que este pecadito oculto nadie se da cuenta. Mientras usted esconda, encubra ese pecado, no podrá prosperar. Es lo que dice la Biblia. Yo tengo que decirle la verdad. Y usted podrá matarse metiendo hojas de vida. Usted podrá hacer lo que sea. No prospera hasta que usted deje de encubrir su pecado. Aquí está la vía para la obtención de misericordia. Para un pecador culpable y arrepentido, debe abandonar el hábito de encubrir el pecado. Esto es, intentando por todo medio
o evitando más bien por todo medio la falsedad. La falsedad que niega el pecado por medio de la hipocresía, que lo oculta por medio de la jactancia que lo justifica y por medio de una profesión ruidosa que procura compensar el pecado. La responsabilidad del pecador consiste en confesar y abandonar. La gente dice, no, es que yo fui el domingo a la iglesia y me confesé. Usted se puede confesar lo que quiera. No, si usted confiesa y no se aparta, no hace nada. El que encubre sus pecados no prosperará. Usted podrá tapar, maquillar, pero no podrá prosperar. No, pero es que si yo pido oración, el Señor me bendice. No, no pasa nada y por eso no llega la bendición, por mucha oración que haga. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, dice la palabra del Señor. Mas el que los confiesa y se aparta, note que son dos cosas, que han de ir de la mano, que han de ir juntas. La confesión ha de ser hecha, honestamente, al propio Señor. Y debe incluir esa confesión, el arrepentimiento de la culpa, el sentido de su mal y su aborrecimiento. No debemos echarle la culpa a los demás, ni culpar las circunstancias, ni argumentar debilidad natural. Debemos confesarlo todo ante Dios, no ante los hombres, ante Dios, y confesarnos culpables de la acusación. No puede haber misericordia mientras no se ha hecho esto. El que confiesa sus pecados y se aparta. Porque hay gente que el domingo confiesa, pero antes de llegar a la casa se le olvidó y volvieron esto un círculo vicioso, porque dice, yo peco, rezo y empato, por eso nunca cambia y siguen en lo mismo. Confiesa y apártate, y serás prosperado, dice el Señor. Número 4. Reconozca que Dios es el dueño de todo y que lo que ha recibido proviene de Él. A veces decimos, no, Dios es el dueño, pero solo de labios. Ageo, capítulo 2, verso 8. Ageo 2, 8, dice la palabra, dice el Señor, mía es la plata. Oiga bien. No es que es mi plata. No. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él es el dueño de todo. ¿Usted es consciente de estas palabras? Si realmente es consciente de que Dios es el dueño de todo, ¿usted por qué se aferra tanto al dinero? ¿Por qué? Es normal decir que todo lo que tienes es tuyo. Tú lo puedes haber comprado con el fruto de tu sudor, del sudor de tu frente, o te lo pudieron haber regalado, pero la realidad es que tú solamente eres administrador de esa posesión que Dios permitió que tuvieras. Sí. Ese salario que recibes por medio de esa empresa, ¿quién te lo da? Dios, Él es el dueño de eso. Tú no eres dueño de nada. Gracias a la misericordia de Dios tienes ese trabajo. Gracias a su misericordia tienes ese empleo. Esa empresa es Él el que te la da porque todo le pertenece a Él. Cuando administras las posesiones que Dios te da, incluyendo tu dinero, tendrás otra perspectiva y experimentarás más libertad, cómo manejar las cosas. Te enojarás menos y aprenderás a cuidar mejor los recursos que se te han confiado. Porque Dios te va a preguntar un día, no es que es mi plata y a mí nadie me la quita, no es tuya, ¿no has entendido? ¿Sabes cuándo tú serás próspero realmente? El día que entiendes que el mínimo centavo que lleva a tus manos es Dios el que te lo da. Ese día serás próspero. Si tú sigues pensando que eres tú, es que es mi trabajo, estás mal. Número 5. Para ser libre. Usted necesita aprender a honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas. Proverbios, capítulo 3, verso 9 y 10, dice Proverbios 3, 9 y 10. Lea la Biblia.
Esto no se lo inventaron las personas. Es que los pastores son unos ladrones y me roban. No, mire lo que aquí dice. Mire lo que aquí dice. Proverbios 3, 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Porque si tú haces eso, dice el Señor en su palabra, no lo digo yo para robarle a nadie. Dice el verso 10 que si tú honras a Jehová tu Dios con las primicias de todos tus frutos, con todo lo que ganas, el Señor promete en su palabra. Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares se rebosarán de mosto. A muchos el enemigo los embolata y dice: no den nada para la obra. No den nada. O como nos enseñaron en la tradición que debíamos dar limosna, entonces sacamos las moneditas que nos sobran a dar limosna. Quiero decirle, el Dios que yo tengo, creador de los cielos y de la tierra, no es un Dios de limosnas. Usted le da limosnas a los mendigos en la calle. Al Dios eterno se le da lo mejor. O si no, mire a los Reyes Magos. Ellos no llegaron con limosnas a donde estaba Jesús. Llegaron con incienso, llegaron con mirra, llegaron con oro. Mire David, ¿por qué fue tan próspero? Salomón dice que él construyó una casa para Dios, que aún las paredes eran de oro, porque a Dios es lo mejor, no tus migajas. Señor, ahí te doy para que... No, señores, hónralo con lo mejor. Desde el principio, la Biblia nos enseña la importancia de presentar a Dios nuestras ofrendas. En el libro de Génesis, el Señor mismo testificó acerca de cómo la ofrenda de Abel agradó y no la ofrenda de su hermano Caín. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y podemos darnos cuenta aquí del orden, cómo Dios primero mira a Abel y luego a su ofrenda. Es decir, el Señor mira primero tu corazón y luego ve nuestra ofrenda. Dios se agradó tanto, mis amados, de la ofrenda de Abel, que aún después de muerto Dios seguía hablando de la ofrenda de Abel. ¿Dónde está eso? Hebreos capítulo 11, en el verso 4. Hebreos 11, 4. Hebreos 11:4. Aquí dice la Biblia, mire, Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Mire Dios allá en el cielo hablando de la ofrenda de Abel. Y así Dios habla de la ofrenda de sus hijos que generosamente bendicen la obra, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Ni la muerte pudo acallar el poder de aquella ofrenda que generosamente dio Abel. Las ofrendas no son algo menor para Dios. Ellas tienen el poder de mover la mano de Dios, si no lo sabía. En el caso de Cornelio, por ejemplo, un hombre generoso en gran manera con la obra de Dios, podemos ver cómo no solo la oración subió a la presencia de Dios, sino sus ofrendas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 4. Hechos 10, 4, dice la Biblia: él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo, mire lo que dice aquí, le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. El enemigo no quiere que tus oraciones suban a la presencia de Dios. Por eso te coloca un espíritu de tacañería y te cuesta bendecir la obra. Por eso, para que tus oraciones no suban. ¿Qué subió a la presencia? A la presencia sube la oración, pero también subieron las ofrendas como memoria por lo que este hombre había hecho. ¿Quieres tocar el corazón de Dios? Hónrale. Cada vez que la gente
en medio de su pueblo, quería ver la gloria de Dios, ¿sabe qué hacían? Ellos no decían, Señor, manifiéstate aquí en mi vida. No, ellos preparaban un altar y sacrificaban algo para Dios. Yo tengo un altar para ti. Y Dios dice, ¿dónde está? No veo nada, no veo el sacrificio. Señor, envíame una bendición económica. ¿Dónde? Si tú aquí no has ahorrado nada, en el reino de Dios no tienes nada porque tú no siembras nada. No, pero tú puedes ir a un cajero y sacar dinero. Sí, tú puedes ir al cajero y sacar dinero, pero si has metido plata en ese cajero. De lo contrario, no vas a recibir nada. Señor, dame algo de dinero porque yo... ¿Dónde está la siembra que tú has hecho económica en el reino espiritual? No hay nada. No ha subido nada. Número 6. Aprende a prosperar con integridad y obediencia a los principios financieros de Dios. Lucas, capítulo 16, verso 10. Yo no sé por qué Dios no me abre su buen tesoro el cielo. Y Dios dice, todos los días te lo abro, pero como aquí no hay nada, nada te llega. Llénalo, mete, siembra en la obra. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Habla de la parábola del mayordomo infiel. Analizando la parábola, vemos que Jesús califica al mayordomo como malo, no aprueba su conducta porque, además de haber hecho pésima gestión administrativa al reducir fraudulentamente las deudas que le tenían, prácticamente había robado a su amo para obtener el favor de los deudores. Lo que sí alaba el amo es la sagacidad de su mayordomo, quien, sabiendo que iba a ser despedido con habilidad, preparó su salida de manera que no quedara en la calle, sino que pudiera ser acogido por personas beneficiadas por él. El comentario que el Señor hace es, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Lógicamente, no es que esté aprobando su proceder, solo está haciendo ver un hecho. Los cristianos son usualmente, no son usualmente más inteligentes y prácticos que los hijos de este mundo, que son más sagaces en la manera como actúan. Es impresionante ver cómo muchas veces nos dejamos enredar y embaucar por la manera como la gente que no tiene a Dios actúa, y nosotros no usamos muchas veces esa sagacidad para salir adelante que la que tienen las personas que no tienen a Dios en su corazón para engañar y para mentir. Número 7. Practica la generosidad. La generosidad. El libro de Proverbios, capítulo 11, verso 21 enseña, Proverbios 11, 21, enseña la palabra. Proverbios 11, 25, perdón. Lo hice para ver si estaban poniendo cuidado. Proverbios 11, 25. Dice la palabra, el alma generosa será prosperada, dice Dios. Y si Dios lo dice, póngale la firma que así es. No dice, el alma tacaña será prosperado. Jamás usted ha visto un tacaño próspero. Jamás. O muéstreme un tacaño próspero. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Suele ocurrir que cuando usted bendice a alguien, inmediatamente por otro lado, Dios envía bendición, porque Él bendice la generosidad, no la tacañería. Para aquel que desea liberarse de la avaricia, la solución es la práctica continua de la generosidad. Fue Jim Elliot quien dijo, no es necio el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. La generosidad tiene promesa de Dios, así como la avaricia tiene consecuencias reales. Al que da con manos llenas, el Señor promete darle más de lo que dio. La razón por la que uno viene a experimentar esta bendición es por el hecho de que Dios no es deudor de nadie. Si Dios dice que si tú eres generoso, Él te da, entonces Él así lo va a hacer. Créele a Dios. Su provisión y bendición está sobre aquellos que son liberales en su dar, aquellos que no son mezquinos con el Señor. ¿Deseamos ver la generosidad de Dios con nosotros? El secreto es, hay que ser generosos
con Él y con nuestro prójimo. Recordemos lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6. Dice, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si deseamos cerrarle la puerta a la maldición financiera, debemos obedecer lo que la palabra demanda para que el enemigo no tenga argumentos en contra de nosotros. Y termino con este último punto. Para ser libre de la maldición financiera, aprende a contentarte con lo que tienes. Hebreos capítulo 13, verso 5. Hebreos 13, 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Contentos. ¿Por qué? Porque Dios va a suplir lo que tú necesitas. Y encuentro que mientras el fundamento de la adoración es la gratitud, el fundamento de la queja es la ingratitud. Una persona desagradecida, qué cosa horrible, difícilmente puede adorar a Dios. Por estar enfocados en lo que no tienen, dejan de disfrutar lo que tienen. Contentamiento es una satisfacción interior que no depende de las circunstancias, de lo que tengas o no, circunstancias externas, porque es un fruto del Espíritu Santo. El contentamiento no tiene que ver con resignación o aceptación, es una condición de paz extrema que se origina en nuestra confianza y dependencia de Dios y que nos lleva a mantener el gozo aún en medio de las adversidades. El contentamiento de la que habla la Biblia tiene base en la revelación de Cristo, en la relación madura con el Espíritu Santo, en el grado de obediencia de la palabra y en las profundas convicciones de fe. El contentamiento se aprende en la medida que nuestra confianza y dependencia hacia Dios aumenta. No es algo que se adquiere inmediatamente después de ser salvo, es algo que se aprende. Y para aprenderlo debes empezar a practicar ser agradecido con todo lo que recibes del Padre, sin menospreciar ninguna de sus bendiciones. Se aprende teniendo perspectiva correcta de lo que realmente tiene valor y peso eterno. Y por último, se aprende confiando en la gracia y en la provisión de nuestro Padre Dios. Wow. Quiero terminar con esto. Con arrepentimiento y perdón se quebranta la maldición. Así que hoy le voy a pedir que oremos. Y lo vamos a hacer con toda la fe. Cierra tus ojos ahí donde estás si deseas colocarte de rodilla delante de la presencia de Dios. Hoy cada maldición que el enemigo había colocado sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, se romperá en pedazos en el nombre poderoso de Jesús. La tierra es del Señor y su plenitud. Y dice la Biblia que Él le ha dado a todos sus hijos el poder para hacer las riquezas. A cada hijo de Dios se le ha dado el poder de crear las riquezas. Este poder es poder de nuestras mentes creativas. Y tal vez habías estado allí sin saber qué hacer, ahogándote en un vaso con agua. Hoy oramos para que ese poder para hacer las riquezas venga sobre tu vida. Todo lo que podemos concebir, podemos lograrlo. El diablo es un mentiroso, es un pervertidor de todo lo bueno. El diablo es el que siempre trata de maldecir las bendiciones de Dios. Y hoy vamos a orar para romper esas maldiciones sobre nuestras finanzas. Así que le voy a pedir que mientras ore visualice y crea que toda maldición de su vida será desarraigada en el poderoso nombre de Jesús. Declaramos esta palabra en Gálatas capítulo 3 en el verso 13 que dice:
Cristo nos redimió. Confiéselo conmigo, la palabra tiene poder. Diga conmigo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Y para eso vino mi Jesús a este mundo, a deshacer todas las obras del diablo. Y estoy visualizando cómo el enemigo había tenido las finanzas de muchos atadas, personas gimiendo, personas aún pensando en el suicidio por causa de esa maldición financiera, de ese yugo opresor sobre su cuello. La sangre que Jesús derramó por causa de la corona de espinas, porque la tierra fue maldita con espinos y abrojos. Al venir Jesús, en su corona de espinas, Él llevó la maldición de la ruina. Oye bien, Satanás, llevó la maldición de escasez, llevó la maldición de pobreza, y vas a visualizar cómo toda esa maldición que había sobre tu vida y sobre tu área económica y financiera, la sangre que Jesús derramó por causa de esa corona de espinas, la absorbe, la anula y la reemplaza. Hoy necesitas reconocer que en tu vida hay una atadura, hay una maldición, y hoy lo reconocemos, amado Dios. A raíz de todo lo que nos has enseñado en este día, entendemos que hay una marca de maldición en nosotros que necesita ser cortada. Tú nos hiciste para bendición, no para que andáramos en esta miseria, en esta ruina, en esta escasez. Hoy identificamos esa causa de la maldición y hoy renunciamos en el poderoso nombre de Jesús a ese yugo de maldición, a esa alianza que habíamos hecho, a esos votos de pobreza que habíamos hecho con el enemigo, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy reconocemos, amado Dios, que tú eres el dueño del oro y de la plata. Perdónanos por habernos apropiado de algo que no nos pertenece. Por eso empezamos a manejar las finanzas como bien nos parecía y cometimos tantos errores y tantas equivocaciones. Yo te pido en este día, amado Dios, que nos des el don de la mayordomía para que podamos administrar con sabiduría los recursos que llegan a nuestra mano, que podamos, Señor, usar los recursos de la mejor manera y no gastar en cosas innecesarias antes de tomar una decisión, que podamos preguntarte a ti cómo debemos hacerlo, porque tú eres el dueño de todo. Ayúdanos a tener un corazón generoso, a entender que debemos honrarte. Tú prometes en tu palabra que cuando nosotros te honramos a ti, entonces tú nos bendices de una manera muy abundante. Ayúdanos a no ser tacaños, ayúdanos a ser generosos, porque a través de la generosidad viene la prosperidad, Señor, a nuestra vida. Gracias te damos, amado Dios, porque hoy confesamos esa maldición. Hoy te pedimos perdón por esos pecados que nosotros hayamos cometido o nuestras generaciones, y la sangre de Jesús anula. Y pido, Dios, que donde había en las familias o las personas que había una marca de maldición, de pobreza, esa marca sea quitada y sea colocada por tu sangre bendita una marca de prosperidad, una marca de bendición. Pido que tu mano bendita sea sobre ellos y que todo lo que ellos emprendan sea prosperado en el poderoso nombre de Jesús. Somos libres, hoy hemos conocido tu verdad y esa verdad nos ha hecho libres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si usted cree que ha sido libertado por la sangre de Jesús, diga: gloria a Dios, yo lo creo. Amén. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Espero que estas verdades eternas que el Señor hoy nos ha revelado nos sirvan para que el enemigo nos siga esclavizando más nuestras vidas. Le deseo a todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Mañana, si Dios permite, estamos de nuevo en punto de las 5:45 de la mañana con todos ustedes. Hasta entonces. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, Diseños Exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas, con Humberto Cancio.